Este joven argentino, que además me doy cuenta que es artista plástico, hace unos dibujos increíbles, también es músico, vamos a charlar con él, pero el motivo de haberlo invitado a la radio es que él ofrece en forma gratuita, y después te voy a dar el Instagram, por supuesto, de un mapa que podríamos decir que es un mapa de la historia mundial de las creencias. Estamos hablando de cosmovisiones, de religiones. Es un laburo muy interesante. Está del otro lado del teléfono el señor Tomás Moreno. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo. ¿Vos? Perfecto. Contento de que estés acá en la radio. Yo también encantado de poder estar. Bueno, lo presenté bien. Podríamos decir que lo que vos has hecho es un mapa de las distintas creencias de la historia de la humanidad en todo el mundo. Sí, lo llamé mapa de las creencias. En general hay relatos cosmogónicos, hay entes rectores de algún tipo de orden o moral, manifestaciones de la naturaleza, divinidades, héroes míticos. Es como bastante abarcativo, trata la espiritualidad en todo el ancho del globo. Bien. Vos sabés que hoy en la radio, digamos, la propuesta es hablar de las creencias, ¿no? En qué creen las personas. Están los que creen en un Dios, en una energía, más allá de la religión o dentro de la religión, los que creen en las personas, en el amor, los que creen en la naturaleza, en fin. El tema de las creencias es algo, digamos, tan antiguo como la existencia del hombre mismo, ¿verdad? Sí, realmente. Y vos, en lo personal, después de haber hecho todo este trabajo que ahora me gustaría que nos cuentes y nos desarrolles un poco, ¿en qué crees vos, Tomás? Supongo que es una pregunta difícil de contestar. Yo, de hecho, no participé en la encuesta a causa de esto mismo. Me gustó la respuesta de Ade de que estamos todos en el horno con papas. Sí. Estamos completos. Supongo que abogo por la complejidad siempre, de que no hay una forma de ver las cosas, sino que es bastante complejo y diverso. Y en esta misma complejidad no podría decir que es un caos, porque el mismo caos sería como algo homogéneo, o sea, volvería el orden, o sea, tampoco podría decir que es un equilibrio. Calculo que es complejo, sí, en su totalidad. Pero podríamos, digamos, y aparte muy vinculado al trabajo que vos hiciste, podríamos hablar de que hay una fuerza superior, por no decir un Dios. ¿Hay algo que está ahí, que participa más o menos de nuestra historia o por lo menos nos observa? ¿Qué pensás? ¿Se puedo comentar referente al trabajo que hice? Que sí. En general, el concepto de Dios en realidad se va transgiversando, ¿no? Se va deformando. Sí. Por lo general, etimológicamente viene de la cultura griega la palabra Dios, o sea, Deus, de Zeus. Sí. Y se va deformando. Y muchas veces le atribuimos Dios a una entidad creadora o a alguien que rige un tipo de orden, pero a lo largo y ancho vas a ver que muchas veces le atribuimos la palabra Dios a otros conceptos que no están tan relacionados a eso. Quizás muchas veces a fenómenos naturales o a conceptos más abstractos como pueden ser el amor y demás, lo mencionamos como dioses. A veces pueden ser como entidades antropomórficas, a veces simplemente es el concepto, o sea, es muy ambiguo. Claro. Con esto, en esta acepción que decíamos de dioses creadores, lo más común, la mitología nórdica, supongamos, Ajá. Thor no es considerado un dios creador, pero lo conocemos como un dios. Es verdad. El concepto de Dios, como lo entendemos, no pertenece a todas las culturas. Es más occidental y es la herencia que nos llevamos nosotros. Pero Bien. en sí las culturas del mundo tienen como, en su espiritualidad o en su forma de entender, otros conceptos mucho más complejos a veces. O sea que vos con este trabajo que hiciste te has adentrado en distintas cosmovisiones, has investigado. Contanos un poco de la otra parte que tal vez conocemos menos, digamos, lo que podríamos decir Oriente o aspectos de África o de Asia que desconocemos. ¿Qué podés mencionarnos, así como distintas, no sé, civilizaciones, etapas de la humanidad, grupos humanos? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, tenemos tiempo, Asia, tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo porque, tranquilo, o sea, no hay apuro. Charlemos un rato sobre esto que me apasiona. Claro. Bueno, lo que sería América, supongamos, que es una parte que me apasiona un montón, por lo general en lo que es la parte sur tenemos muchas entidades protectoras de la naturaleza, por lo general, Sí. que no se manifiestan específicamente como dioses, a veces pueden ser algo desde muy simple hasta algo muy complejo, que no se termina de delimitar hasta dónde llega Ujú. el poder de esta, o sea, el poder, quiero decir, la posesión que puede llegar a tener estas X entidades. Sí, En el norte se considera animismo, ¿sí? Es esto de atribuirle vida a las cosas, a los objetos, a la naturaleza. claro. En todo Mesoamérica sí que hay panteones, o sea, con dioses más, ¿cómo se podría decir? Con mucho más detalle, mucho más aclarado, con historias, con relatos, ¿sabes? Por lo menos fue lo que nos llegó. Sí. Porque muchas de las culturas, al no tener escritura, se perdió muchísimo, se transgiversó, Claro. hubo sincretismos. Es- En la estar- parte de Asia... Sí, perdón. En América estaríamos hablando fundamentalmente de que de aztecas, de incas, de mayas, y debe haber mucho más, por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, situándonos en una parte más específica para no ser tan ambiguos, Sí. en Mesoamérica se comparten muchas divinidades. Sí. Divinidades entendido como a una entidad que se le rinde culto. Algunas son creadoras y por lo general nosotros lo que nos llega es el panteón mexica, azteca, Sí, que es la civilización que estaba en auge cuando llegaron los colonos. bien. Y esta misma civilización conserva muchísimas divinidades de otras culturas previas. Es como tomaron diferentes divinidades Sí. y las subordinaron a su dios patrono, que sería Huitzilopochtli. Ellos Bien. tienen a Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el colibrí azul, Sí. y una serie de divinidades que en realidad pertenecían a otros panteones y llegaron hasta esta cultura. ¿Estaría ahí Quetzalcóatl, por ejemplo? Yo me acuerdo que había una divinidad, Sí. Quetzalcóatl, sí. Mira, Sí, de hecho, los cuatro principales serían Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec, que todos, salvo Huitzilopochtli, se comparten con otras culturas. Por ejemplo, Xipetotec o Xipehuatotecutli, que es nuestro señor del sellado, algo similar, sí, es olmeca, zapoteca, de hecho se considera como un dios, la entidad principal de esta cultura, llega hasta lo que es la mexica y se considera uno de los dioses patronos. El dios desollado es una representación de la primavera, del cambio de estación, que se representa a través del cambio de piel. sí. Eh, Me impresiona... perdón, me impre- Quetzalcóatl, me- perdón, no, te decía, me impresiona con la velocidad que decís los nombres, que son nombres que tienen fonemas tan complicados, ¿no? Pero vos lo decís de taquito. Es impresionante. Continúa, bueno, perdón, ¿y continúa. Quetzalcóatl Sí. se traba mucho? No, continúa, dale, te escucho, sí. Y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son muy conocidos por ser los dioses creadores del panteón mexica, son los que le dan vida a la última generación de hombres, que es la que está hoy, que van cambiando, es como que nace un mundo, se destruye, nace otro mundo, es cíclico y nuestro mundo se va a destruir. Es por eso que se le tiene que rendir culto a Tezcatlipoca sobre todo. Sí. ¿Y cómo es, por ejemplo, el tema de estas divinidades poner en lo que sería el norte de América? Estamos hablando de lo que podría ser hoy Estados Unidos, Canadá y Alaska, ponele. ¿Qué se sabe de esas culturas? Bueno, en general se consideran culturas animistas, esto que mencionaba antes. A veces se habla de chamanismo, que estaría mal dicho porque chamanismo es algo específico de las culturas siberianas, pero se abstrae la palabra y se la lleva a otro lugar. Igual que tótem, es algo específico de Norteamérica y se lo traspasa a otras culturas. Bien. En Norteamérica, por lo general hay muchos relatos de gemelos, Ajá. Están desde Kluska Mimalsum, está Nanaboso, está Heitzinadit, hay un montón. No me lo sé pronunciar exactamente, No, puede que pero- esté pifiando.
Pero está buenísimo. Pero por ahí va la mano. Está buenísimo todo lo que contás. Bueno, y yo en un momento te interrumpí con América y vos te ibas a ir a otro continente. ¿A dónde nos vamos ahora? Llévanos a otro lugar, a ver. Bueno, iba a decir Asia, pero bueno, voy con Oceanía. Oceanía. Que es una parte que no conocemos absolutamente nada por lo general. Nada. No tengo idea. Sí. En general, en Australia están lo que sería la megafauna. Fueron los que más conservaron, más tiempo estuvo viva la megafauna, se considera, y convivieron con muchos animales muy, muy grandes, y en casi toda su, podría decirse mitología, vamos a poner entre comillas, se hablan de animales gigantes, serpientes creadoras, lagartos, cocodrilo gigante, un dingo gigante. Uh-huh. Y en general son los creadores, crean los ríos. Hay algunos que el agua nace, por ejemplo, uno de los más conocidos es Tidalik, que es una rana de la cual vomita todos los océanos, que de ahí vienen las aguas. La serpiente arcoíris, por lo general tendemos a creer que toda Australia cree en la serpiente arcoíris, pero tienen como diferentes tipos de serpientes a las cuales le atribuimos el mismo nombre. Pero hay muchas creencias de serpientes, no solo en Australia, en casi todo el mundo la serpiente supongo que es una de las temáticas más recurrentes. Hay diosas solares también, por lo general son femeninas en lo que sucedía. Alucinante. De hecho, sí. Por lo general el sol y la luna está presente en casi todas las culturas. Lo que es Oriente suele estar más presente en forma femenina el sol y masculina la luna, a veces no tiene género. Y en Occidente lo entendemos al revés, entendemos al sol como masculino y a la luna como algo femenino. Ah, mira. Cuando decimos Oriente, estaríamos hablando un poco, digamos, de Asia, obviamente, algún territorio, digamos, de islas y demás. ¿Qué averiguaste de todas esas civilizaciones? ¿Qué nos podés contar? Bueno, repetime, perdón, que no llegué a escuchar bien. ¿Qué nos podés contar de lo que denominamos Oriente? Lo que es Asia y demás. Claro. En general, sí. Supongo que tenemos lo que es la parte más al norte, las culturas siberianas. Tenemos todo lo que comentaba del chamanismo, del animismo. Chamanismo viene el concepto viene del líder espiritual a través de un viaje, que está presente en otras culturas, pero acá es como ¿cómo se puede decir? Toda la creencia va en torno a este viaje. De hecho, hay una cultura en particular que creo que eran los yakuts, en el cual se escribe el viaje completamente y se puede describir otros mundos que no son el nuestro y están muy detallados, que en el mapa hice algunas partes. Está Mouniami, que es el mundo en forma de alce, sí. Y el mundo solar y el mundo lunar. Se supone que este chamán, a través de este viaje, en el que se consumían algunos tipos de hierbas, podían escapar de su cuerpo y transitar todos estos mundos, de los cuales después hay registro. Ajá. La mayoría de estos registros igual son bastante modernos, son de uno de los chamanes de las culturas yakut había viajado a lo que es el centro de Rusia y de ahí se llegó a comunicar, que después se lo llevaron a los mismos yakut y desconocieron lo que se había sacado en los primeros registros y se hizo todo un viaje en el que se registró desde la misma cultura y la mayoría de la gente de esta tribu, porque una tribu, empezaron a comentar y empezaron a crear todo hay un mapa cosmológico muy interesante de los yakuts que se puede acceder a internet. Todo esto que estás narrando se puede ver en el mapa que vos diseñaste, ¿verdad? O sea, nos podemos encontrar con todas estas culturas y civilizaciones. Sí, en mi mapa, los yakuts hay una pequeña parte, porque yo les digo, tienen un mapa específico para su cosmovisión. Es algo muy, muy amplio. Claro. Yo lo que pude hacer fue como sonsacar pequeños elementos, unas culturas. Bien. Y algo muy representativo, de Asia que no había mencionado, además de la cultura china, que es una mezcla entre taoísmo, confucianismo y un montón de corrientes más. Están los pueblos turcos que prácticamente se expandieron por todo Oriente. Sí. Ahí tenemos lo que va a ser la cultura mongol. Los mongoles van a mantener muchas de las tradiciones.
van a pasar por Kazajistán, parte de China, toman parte del norte de India, hasta llegar hasta Turquía. De hecho, la gran expansión turca fue con Gengis Khan, que Gengis Khan sí está en el mapa, por esto que mencionaba de los personajes históricos. Sí. Es el que lleva el portador del tengrismo. Es una corriente filosófica, es una religión. Por eso también hay muchas personas dentro del mapa. Es bastante complejo, repetí la cultura esta que llevó adelante de Gengis Khan. ¿Cómo se llama? Turco. La cultura turca. Pero me hablabas del tancreísmo, ¿dijiste? ¿Algo así? Tengrismo. Sí, es una corriente que tiene al dios Tengri. Ajá. Acá me preguntan por WhatsApp, me pregunta Diego, ¿qué hay con los egipcios? ¿Quieres saber algo? Bueno, los egipcios lo estudiamos, me acuerdo en el colegio, digamos, yo me acuerdo de Anubis, de todos los dioses que tenían. ¿Cómo estaba organizada esa cultura, esa, digamos, cosmovisión? Bueno, en general lo que sabemos de la cultura egipcia varía de lugar en lugar. Egipto es muy grande y a su vez en todo lo largo de su desarrollo histórico cambió. Si bien el dios patrón en algún momento fue Ra, por momentos fue Horus, por momentos fue Amón, por momentos fue Ptah, de otras regiones, sí. Y a su vez hay sincretismos. Está Amón-Ra, Atún-Ra, en combinaciones del mismo dios. Ajá. Por lo general, algo recurrente es el culto al sol, y hay un viaje al inframundo del sol, porque hay unos pequeños relatos que se conservan, que creo que son 5 mitos principales, y en este viaje al sol, como uno ve la puesta de sol hacia el horizonte, se habla de todo un transcurso que hace el sol hacia el inframundo, en el que lucha contra Apophis y vuelve a salir. Qué bárbaro. Vale aclarar que el concepto de Dios egipcio que nosotros tenemos, creo que la palabra es Mecher o Mecheru, es bastante compleja. Los dioses pueden ser y no ser, y a su vez ser una dualidad, o pueden un dios ser otro. Es como esto que nosotros tenemos de representarlo con cabeza de halcón, no era que fueran específicamente así, no se personificaban así, era una representación, eran como algo más complejo. Ajá, bien. Le cuento a la gente que estamos hablando con Tomás Moreno, que él ofrece gratuitamente este mapa de las creencias, y estoy ahora entrando a tu Instagram, y la verdad que es un trabajo que hiciste inmenso. Estoy ahora, por ejemplo, viendo lo que es América del Norte, América Central. Este mapa, ¿cómo lo descarga la gente? ¿Entra a un link? Contanos un poco, ¿cómo es? Desde la misma descripción del Instagram, sí. El Instagram, si quieren lo menciono, es ratón.moreno, sí. Ratón con M. Ratón con M al final, ratón.moreno. Y ahí en la descripción pueden acceder, hay diferentes links, y hay 2 para descargar el mapa, uno para celular y otro para computadora. Se puede imprimir, se puede escribir todo lo demás, están las referencias abajo, las figuras arriba, y viene con un pequeño jueguito en el que pueden tratar de descubrir de dónde vienen ciertos elementos de cada cultura. ¿Por qué hiciste este trabajo? ¿Cómo es tu vínculo con este tema? ¿Cómo fue que iniciaste este trabajo? Que aparte quiero decir que vos no pedís nada de dinero, o sea, lo haces en forma desinteresada, podríamos decir, o tendrás algún sistema que alguien pueda aportar algo de guita si tiene ganas, pero está la opción, digamos, que es gratuita. ¿Cómo empezaste con esto? ¿Por qué? En general, yo ya había visto un mapa de animales que me había fascinado un montón, y yo ya era un aficionado a la mitología hace mucho. Me encanta sobre todo la cultura china. Yo me había leído El viaje al oeste y había chusmeado muchas otras cosas. Sí. De hecho, cuando empecé a hacer el mapa estaba con mi fascinación sobre la cultura mexica, a más no poder. Y me alentaron a tratar de hacerlo. Yo lo tiré como idea, lo solté y no esperaba que me iba a terminar haciendo. Fue un poco más, casi año y medio trabajando en el mapa. Fue mucho más la parte de leer, mucho trabajo de leer. Dibujar te podría decir que fue la menor parte.
Le cuento a la gente que Tomás además es un muy buen dibujante. Hay distintos posteos donde se ve el nivel de laburo que haces, que es alucinante. Entren en su Instagram, ratón, con M, ratón.moreno. Ahí no solamente van a encontrar lo del mapa, sino que van a encontrar distintos trabajos que hace. La verdad que... y además te dedicas un poco a la música. Sos guitarrista y tocas tangos. Sí. Sos sí. una rara... sos una rara avis, de verdad. Tocas tangos que tienen una cosa picante. Por ejemplo, La Corralera. Tocas Canaro en París con otro amigo. Sí. Vos vivís de dar clases de arte. No sé cómo será tu vida, perdón que te pregunte cómo son tus días, pero bueno, sos un artista, indudablemente. ¿Cómo? Soy profe de música, sí, hoy estoy viviendo de profe de música. Ah, vos vivís de profe de música. Sí, actualmente estoy viviendo de profe de música. Mira, ¿y dónde das clase, Tomás? Contame. En escuelas secundarias, mi ideal siempre es dar clases en terciario, que es lo que apunto. Sí. Pero en escuelas secundarias estoy recién arrancando, así que estoy bien. Siempre tuve la afición de dibujar. De hecho, originalmente era el ideal. Pero cuando empecé muy pibe y no encontraba lugares para poder meterme en lo que era la plástica, sí podía entrar al conservatorio siendo menor y terminé haciendo música. ¿Y plástica sos autodidacto o has estudiado con alguien? No, autodidacto. Bien. Sí. Pero suena un poco banal, no sé. Yo en general sí aprendí de gente, no directamente, sí de libros, de personas que sabían. Fui averiguando. Sí. Además, no sé hasta qué punto puedo decir que soy autodidacta, porque sí, siempre quise aprender, sí. traté de informar lo más posible. Formalmente no fuiste a ninguna academia ni tuviste un profe, digamos. O sea, aprendés, digamos, con tus ganas de aprender, digamos. Está buenísimo. ¿Qué edad tenés, Tomás, vos? ¿Cuántos años tenés? 26. 26. Joven, tipo joven con un montón de laburos hechos. La verdad que muy interesante todo lo que haces. Yo enteré, digamos, por el mapa, y después de a poquito me fui metiendo. Quiero contarte que me metí en YouTube a ver lo que tocabas y dije, pero toca de verdad. O sea, tocas tangos que requieren muchas horas de darle y darle. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, volvamos al mapa. Promocionemos un poco el mapa. Para la gente que es curiosa, aficionada a las culturas, para aquel que dice, yo quisiera saber sobre más divinidades, más dioses, para el que quiere saber un poco de hinduismo, de shintoísmo, de brahmanismo, está tu mapa, donde ahí puede ver distintas culturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Islandia? Te voy a preguntar Islandia porque yo me he enganchado un poco desde la música de Björk hasta cierto cine de Islandia que me ha gustado mucho. ¿Qué hay en Islandia? ¿Qué sabemos de ese lugar del mundo? ¿De Islandia? Sí. Entonces, Islandia. Señor Moreno, le ha tocado la bolilla Islandia. ¿Qué nos puede decir? No puedo decirte que sepa exactamente cómo fue el círculo migratorio. Ajá. Sé que por lo general toda la parte de Europa más cercana al océano, sí, tanto la parte norte que están los nórdicos, la parte germana, los celtas. Yo lo que traté de hacer en esta parte, hay muy pocos registros en general. Parece absurdo, pero hay pocos registros. ajá, me quiero ordenar porque tengo muchas cosas en mente, muchas divinidades. Todo lo que es la parte celta, perdón que me desvío un poco de Islandia. Todo lo que es la parte celta, que son desde galos, bretones, desde parte de los... no me acuerdo la península. Tengo todos los nombres. No me salen los nombres. Cuestión que los celtas no son una tribu en sí,
sino que son un montón de subtribus. De la misma forma, lo que sé de Islandia está conectado directamente con Europa general. Bien. No como si ella, no sé cómo era exactamente las migraciones dentro de Islandia. Sí. Sí, lo que está ahí son los celtas dentro del dibujo, que sé que hubo migraciones de ida y vuelta. No sé si había antes culturas específicas de Islandia. Bien. Ahí te la debo. ¿Y qué sabemos de África? Un continente que, bueno, que también desconocemos bastante. En términos generales, ¿qué pasa en África a nivel creencias, religiones, dioses? Y en general hay muchas divinidades del agua, ¿sí? Hay muchos. Con esto de las sequías, del desierto y demás, era como una figura central. Tenemos de la parte desierta, de la sabana, parte de selva, y hay un montón de culturas. Hay culturas nómadas, o sea, lo más conocido podríamos decir que es tanto Egipto como la parte de Nigeria, que quizás están las tribus, los yorubas, que nosotros conocemos a través de la región Umbanda, que llegan muchísimas cosas de África a las prácticas acá en América. Sí, sí, claro. Hay muchísimas. Sí. Mira. Sí. Hay mucho, en los yoruba, por ejemplo, no sé si hay tantas divinidades, sí hay un dios principal, que se podría decir Olodumare, pero en general no se le rinde culto a los dioses, porque se supone que son entidades muy lejanas, sino que a personas sagradas que han llegado a cierto estadio y tenemos cierta conexión con ellos. Bien. Pero no en sí las divinidades. Eso también está presente en otros lugares. No se le rinde culto a la divinidad en sí, sino a personas que hayan llegado a este estadio. Bueno, la última. Así no te quitamos más tiempo y de verdad agradecerte que hayas venido a charlar a la radio. Acá pregunta Anita, ¿en qué creían las civilizaciones, o entre paréntesis me pone indígenas, que vivían en la Argentina? Principalmente pregunta por todo lo que era, digamos, no tanto el norte, sino interpreto por lo que me escribe, bueno, lo que puede ser La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, toda esa zona. Bueno, en general en el sur, nosotros lo que entendemos como tehuelches, mapuches, está lo que es el conglomerado tehuelche. O sea, no es una cultura como tal. De hecho, ellos tampoco se llamaban tehuelches, se llamaban aoniken o algo así. Sí. Y son un montón de subtribus que las unificamos nosotros en un solo nombre. Y lo mismo pasa con los mapuches. Si bien son un montón de tribus que comparten una lengua, el mapudungún, sí, mapuche también se le puede decir, en general también hay variantes lingüísticas y hay mucha distinción. No sé si se podría decir que hay una cultura unificada mapuche como tal. Bien, claro, porque los mapuches vienen de los araucanos, son la nación araucana. Ahora, los tehuelches tenían sus divinidades, ¿qué creían? ¿En las fuerzas de la naturaleza? ¿Cómo lo organizaban el tema? Bueno, los tehuelches, por ejemplo, tenían a Cooch, que se suele considerar un monoteísmo primitivo, se le suele decir, como que en la antigüedad sí había un dios creador único, sí, pero se considera que está lejano, o sea, que creó la tierra sin desearlo, en un relato en el que llora y suspira y está muy angustiado, y sin quererlo termina creando todo y él se va. Y lo que se considera, al que sí le rinden culto, o aunque sí se considera en sus relatos como una divinidad principal, es a Elal, por ejemplo, que también es considerado un héroe mítico, quien nació en una isla de gigantes y trata de escapar. Básicamente se rebela, pelea contra lo que va a ser su padre, que es Nostek, y llega a la tierra que es la Patagonia, y acá crea a los tehuelches y viven con él. Mirá. Hay muchos relatos vinculados a los animales, a hombres animales, el origen de las personas a través de los animales. Se podría decir que hay cierta conexión de pensar a las personas y a los animales como uno. Después, ¿me querés preguntar o continúo? No, seguí. Eso. Dale para adelante. Para no hacerlo muy larga quizás. Bueno, pero... en los mapuches están los relatos de los pillanes, que sería, muchas veces está el sol, la luna, está Peripillán, que es alguien que está bajo la tierra,
y están los hijos de los pillanes, que muchas veces está el relato de Tren Tren y Kai Kai, que es lo que más se suele contar, que son como un espíritu protector de la tierra, un espíritu protector de los mares, que se enfrentan y la tierra trata de proteger a los humanos. En general hay mucha conexión con lo que sería la naturaleza, desde los animales, desde las plantas, desde los bosques, las selvas. O sea, sí. eso es lo que yo destacaría, supongamos. Bien. De los mapuches tenemos a Antu, al sol, no me sale, Cuyén, la luna, el pillán, y hay un concepto principal que es el de, no sé pronunciarlo, pero creo que es Negenchen o Negenchen, en el que sí habría un dios creador, y actualmente hay un monoteísmo bastante presente, que se lo presenta con este nombre, que hay quienes especulan que pueda o no ser un sincretismo con lo que llegó a Occidente, y la realidad es que muchas veces no sabemos, tenemos idea. Bueno, Tomás, te agradezco que hayas venido a la radio. Vuelvo a recomendarle a la gente, a los oyentes, que entren a tu Instagram. No sé si tenés alguna otra presencia en redes, pero creo que el Instagram es tu lugar principal, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, Ratón con M, ratón.moreno. Ahí tienen los dibujos, tienen la música y por supuesto el mapa de las creencias de nuestro nuevo amigo acá en la radio. Te quiero agradecer y gracias por haber venido a la radio. Igualmente. Abrazo grande.